ahorita estoy haciendo el cuadro de la explicación sobre la información que tenemos hoy. Mi percepción en la época de la campaña, en donde mi función principal era defender la imagen de la reforma del transporte urbano a través de hacer la reforma y a través de defenderla en los medios de comunicación, porque yo era el vocero de la reforma del transporte urbano, de la defensa del concepto de la reforma del transporte urbano, y ese era mi rol principal y es el rol que me asignó la exalcaldesa Susana Villarán. Yo lo que entendía en esa época era que había un grupo de personas, amigos de nosotros y de la alcaldesa, como Susana de la Puente y Salomón Lerner, que eran los que estaban pidiendo recursos y puntos de apoyo. Eso es lo que yo entendía. En ese momento yo no tenía una claridad, porque no me ocupé de ese tema, de dónde se depositaban las cosas o si era a través de una asociación civil. El tema de la asociación civil la estoy concluyendo a partir de la información reciente, porque obviamente en el diario El Comercio han señalado que hay una persona encargada, 2 personas encargadas de esa asociación civil, es de dominio público, y a partir de ahí como que he reconstruido cómo podría ser el esquema. Pero digamos, en el momento de la campaña mi entendimiento era que habían pocos colaboradores que tenían amigos de gente pudiente que podía aportar, y que en donde los principales eran Salomón Lerner y Susana de la Puente. Eso era mi entendimiento en el momento de la campaña. Lo que entiendo hoy día, por la información que es pública, es que todo eso se canalizaba a través de esa asociación, ¿no? Ese es mi entendimiento por la información que tenemos hoy. ¿Qué rol tenía? ¿Todavía continúa? No, continúa. ¿No? Sí, nada más. ¿En qué proyectos usted colaboró con la alcaldesa? Eran básicamente transportes. Perdón. A ver, yo el 2011, como le señalé, no colaboré con la municipalidad por las razones que ya expliqué. El 2012 fui vicepresidente de Invermed, o sea, miembro del directorio de Invermed, y mi colaboración principal fue motorizar los estudios de preinversión para el proyecto Barrio Mío. Esa fue mi prioridad en ese año. Y también fui miembro del directorio de Protransporte y mi función fue colaborar con Juan Tapia para poder ayudar a que avance más rápido la reforma del transporte urbano. El 1 de enero del 2013 sí fui nombrado, no el 1 de enero, pero digamos los primeros días de enero, fui nombrado presidente de Protransporte, renuncié a Invermed para dedicarme completamente al tema de la reforma del transporte urbano todo el 2013 y todo el 2014. ¿Cuál fue su nivel de participación en la campaña por el no a la revocatoria? Mi principal rol era participar en el cuarto de guerra o en el cuarto de crisis para escuchar la sistematización a las 6:30 de la mañana de toda la andanada de críticas que recibíamos todos los días a la gestión de parte del sí, de parte de la campaña del sí, y poder preparar algunas salidas mediáticas para poder defender mi parte, que era la reforma del transporte urbano, defendiendo la gestión. Ese era el rol que tuve principal. Ahora bien, bueno, ese fue mi rol principal. ¿Quién lo mantenía informado de los avances de la campaña? Lo que pasa es que esa reunión de crisis participaban también gente de prensa y comunicaciones del municipio. ¿Quiénes? Regidores. Ahorita no recuerdo exactamente, pero eran Eran prensa del municipio. Claro, porque era una reunión principalmente de funcionarios. Es verdad que de vez en cuando venía en el Tausen como a darnos una pauta, pero no es que nos reuniéramos con ella todos los días. ¿Ella venía de vez en cuando para qué? Para darnos una idea de cuán críticas eran ciertas críticas y cómo no podíamos dejar pasar algunas críticas que se hacían a la gestión porque perjudicaban el trabajo de la campaña del no. Y de vez en cuando también venían analistas a decirnos lo mismo. O sea, en general, digamos que era una reunión bien pesada porque los expertos en comunicación o los analistas políticos que colaboraban y venían y a explicarnos un poco lo mal que andábamos en términos de imagen como gestión, nos decían que todo estaba mal y nosotros teníamos que responder a todas las críticas que desde afuera se estaban haciendo a la gestión. La coordinación era principalmente eso, era un equipo de respuesta a los ataques políticos, a la gestión que requería una respuesta de la gestión. Y mi parte era responderlo de transporte urbano, pero se discutía en verdad todos los ataques, ¿no? Entonces la gente de prensa eran los que tenían como el reporte temprano de han atacado en esto, están diciendo esto, la semana se viene así, el principal argumento es entonces hay que revertirlo y más o menos eso era una reunión súper corta de 1 hora, no me acuerdo si era de 6 a 7 de la mañana o de 7 a 7:30 o 7:40, era una cosa corta y luego cada quien a trabajar a sus oficinas. Congresista Beteta. Entonces, lo que debemos de entender por su intermedio, señora Presidenta, saludar a nuestro invitado, que la señora Villarán, en la campaña de la no revocatoria,
de alguna manera quitaba tiempo a sus funcionarios en la cual se reunían en la mañana para que luego se direccione la campaña a favor de no la revocatoria. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo, que ustedes, no sé si diario, interdiario, a las 7 de la mañana o 8 de la mañana, como dijo la señora Anel Tausen, que se reunían para que puedan tener un análisis de lo que decían los diarios a efectos de tener los insumos para que luego pueda salir a rebatir a rebatir todo lo que les señalaba, y seguramente los funcionarios a tener otra actividad. ¿Eso nos podría explicar de manera un poco más detallada, por favor? Lo tratábamos de hacer muy temprano para que no interrumpa el horario normal de trabajo. En realidad era como que simplemente nos juntábamos a analizar cómo venía la mano para poder responder, porque si éramos parte de la gestión. Yo entiendo que sí es parte de la obligación de un funcionario público dar la cara y defender a una gestión de las críticas, ¿no? Ahí lo único que había era como que nos decían: este es el grado de crítica, viene súper fuerte, viene mediano, y nosotros teníamos una idea de eso y ya era nuestro trabajo responder. Pero para mí, responder a las críticas a la reforma del transporte y hacer la reforma del transporte era mi trabajo como funcionario público. Yo no lo entendía como que era un tema aparte. Siempre fue fuera del horario normal de las oficinas. Congresista Beteta. Sí, entonces lo que nos quiere decir que sí había como que de una manera organizada, ¿no? Había alguien que estaba a cargo de la dirección de esta campaña, obviamente detrás posiblemente de la señora Anel Tausen, porque con el tiempo que se dedicaba desde las 8 hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche, es poco comprensible que pueda haber estructurado todas las directivas que podría tener para que al día siguiente salir y poder informar, ¿no? Entonces, si nos puede usted manifestar qué otras personas estaban encargados del análisis diario, cómo llevar el proceso de la campaña de la no revocatoria, además de la señora Tausen, también ha manifestado en ese entonces la regidora Glave, Reategui y otras personas más. A ver, Anel Tausen venía algunas veces, no siempre. Dicho sea de paso, estas reuniones no eran en el local del comando de campaña en Bolognesi. Estas reuniones eran en una salita que había en el Club de la Unión, pegado a la municipalidad, para facilitar que vayamos a nuestros trabajos inmediatamente después. Principalmente estaba Marisa Glave y yo como constantes en el manejo de la crisis, y eventualmente podía haber, digamos, que si había una crítica contra Seguridad Ciudadana, venía Gabriel Prado; si había una crítica muy fuerte contra alguna otra instancia, podía venir otro. No era un grupo necesariamente estable. Y hasta donde recuerdo era interdiario y era para, digamos, mantener una capacidad de respuesta. Señor Guerra García, cuando tuvieron esta reunión para acordar que la señora Anel Tausen se haga cargo de la campaña, ¿se sugirieron otros nombres? Sí, pero no lo recuerdo. Y le digo con toda sinceridad. Me acuerdo que eran nombres que a mí me parecían ilógicos, pero no recuerdo exactamente quiénes eran. En todo caso, hubo un consenso generalizado, digamos. Un consenso bastante amplio sobre que Anel nos podía representar bien. ¿Cuándo tomó conocimiento de quién se iba a hacer cargo? ¿Cuándo tomó conocimiento que quien se iba a hacer cargo de la campaña publicitaria iba a ser el señor Luis Fabre? O sea, no le puedo precisar. Lo que sí le puedo decir que recuerdo claramente es que nos enteramos cuando estábamos en una reunión de una coalición de partidos de izquierda que se llamaba Fuerza Ciudadana, y los compañeros del Partido Ciudadanos por el Cambio protestaron, ¿no?, de que Susana haya escogido a Fabre para asesor. A mí nadie me consultó si iban a contratar a Fabre. Nos enteramos en una reunión de todos los partidos, nadie sabía, y es curioso porque yo no sabía que Salomón lo había propuesto, porque la gente de su propio partido fue muy crítica a que convoquen a Fabre. ¿Por qué se molestaron?
Bueno, porque no estaban de acuerdo con que se convoque a Fabre porque acababan ellos de salir del gobierno de Ollantumala y tenían un resentimiento del tamaño de 4 catedrales. Entonces ellos dijeron, dejaron constancia de su discrepancia, ¿no? Tanto es así que yo pensaba que no era verdad que Salomón había propuesto a Fabre, pero bueno, el otro día me lo encontré y él me dijo que sí, que lo había propuesto. Entonces, bueno, asumo que es verdad, que Salomón lo propuso, pero nosotros no nos enteramos en ninguna reunión, nos enteramos por los medios de comunicación y justo estando juntos en una reunión de izquierdistas. Correcto. Fue informado que la contratación del señor Fabre se iba a realizar a través de la empresa FX Comunicaciones. No en un primer momento, ¿no? En realidad, a ver, yo no estaba tan cerca de esa discusión, pero sí mis amigos regidores, como Marisa Glave y Eduardo Segarra, recuerdo que estaban exigiendo que se supiese cómo era el manejo y cuánto iba a costar esa contratación y cuánta plata se estaba usando. O sea, querían que se vaya rindiendo cuentas y había una tensión. Entiendo que la respuesta que les dieron a ellos, pero ellos tendrían que verificarlo, entiendo que Eduardo está citado, porque ellos eran los más guerreros, digamos, con el tema de que se diga cómo se está manejando el financiamiento de la campaña. Entiendo que la respuesta de ellos fue algo así como: no conviene transparentar todas las finanzas antes de que termine el proceso, porque se puede usar la información en contra de la propia campaña del no, pero que apenas termine el proceso había un compromiso de la alcaldesa y entiendo todo el mundo, de que se dé una rendición al pacto ético formal, que todos entendimos que se cumplió con la entrega de la documentación que entregó Marco Antonio Ceballos. Cuando dice ellos tenían el temor o expresaron el temor de que el tema de las finanzas pueda ser usado en contra, ¿a quiénes se refiere? Me refiero a aquellos que comentaban que no, ¿por qué tenían que apresurarse a la rendición? ¿No? Porque en general, a ver, eso se lo escuché decir al gerente municipal y al señor Castro, José Miguel Castro. José Miguel sí, Castro. una vez. O sea, el señor José Miguel Castro decía, ¿por qué vamos a dar la información? Lo pueden usar en contra. No es que yo diga que él estaba a cargo de eso, sino escuché ese comentario, ¿no? Y yo sé que él tenía influencia sobre la alcaldesa. El tema es que había un sector de personas que consideraba imprudente que se disemine la información en un momento sector de previo. personas, insisto, el señor José Miguel Castro, ¿quién más? Bueno, a él es el que yo le escuché ese punto, y entiendo que del otro lado estaban Marisa y Eduardo y Anel pidiendo que la información se dé, ¿no? ¿A la señora Tausen quería que se dé la información? Sí, ese es mi recuerdo, ¿no? Que ella también estaba preocupada porque quería que se transparente la información y que la alcaldesa quedó con ellos en que se iba a presentar la información al término del proceso. ¿Usted entonces pidió información sobre las negociaciones para la contratación del señor Fabre? No. ¿Tuvo acceso al contrato de asesoría publicitaria firmado con FX Comunicaciones? No. ¿Sabe quién fue la persona responsable de la negociación y o firma del contrato? Ni idea. ¿Cuál era el papel del señor José Miguel Castro en estas reuniones políticas en el Club de la Unión? Yo solo lo vi una vez, ¿no? Y como los comunicadores internos o externos que iban a informar un poco de lo mal que nos iba en términos de imagen de gestión, decían cosas muy duras contra toda la gestión, yo lo vi a él como muy malhumorado y después no lo volvió a leer más. O sea, estuvo al inicio, él me pidió que yo participe, pero luego no lo volvió a ver más en esa instancia que era el cuarto de guerra, que era como para responder las críticas que le hacían a la gestión. Usted ha indicado que la señora Susana de la Puente habría aportado a la campaña. Eso es lo que decían todos en el partido. Y ¿Quiénes son todos? Digamos, cuando uno iba a uno de las reuniones profundos, por ejemplo, en un restaurante importante, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que creo que está en una de las rendiciones. No, en el Wallock no, en uno que está el señorío de Sulco, ¿puede ser? Por supuesto, así es. Claro, ellos estaban, entonces la imagen que se generaba… Cuando dice ellos, se refiere a la señora Susana de la Puente. Claro, y a Salomón Lerner. Entonces la imagen que se generaba en que eran ellos los que estaban ayudando a que nuestra campaña no sea tan austera como fue la campaña que Susana ganó, sino que sea un poco mejor. Era entonces un comentario, porque del listado de personas que han aportado a la campaña no figura la señora Susana de la Puente. Es la percepción que nosotros teníamos y quizás era una percepción equivocada. ¿Y participaba activamente, además de estar presente en estas actividades pro recaudación? ¿Usted la ha visto en otras actividades de campaña, la señora de la Puente?
En realidad no, solo la vi el día que Susana logró evitar la revocatoria, que ella fue a saludarlo al Hotel Bolívar, pero yo en realidad solo la vi una vez en el Señorío de Sulco y cuando agradeció la campaña y nada más. ¿Conoció al señor Felipe Belisario Huermus, conocido como Luis Fabre? Sí. ¿Desde cuándo y en qué circunstancias lo conoció y luego su relación? Sí, con él? claro. La primera vez que lo vi fue cuando nos citaron a una reunión en la casa de Alfredo Prado, que fue una reunión masiva en la casa de Alfredo Prado de la Molina, en el cual Luis Fabre como que lo presentaron, ¿no? Susana nos lo presentó a todos, y él explicó que era imposible ganar las elecciones del no sin algo de publicidad. Y entendí que él había dado esta explicación y que nos habían buscado a todos los dirigentes de la confluencia, regidores, etcétera. Fue una reunión bastante amplia, que el mensaje que nos estaba dando era algo así como: ustedes están acostumbrados a hacer campañas sin publicidad, pero en este caso es imposible que ustedes logren que se evite la revocatoria si no había publicidad. Ese más o menos fue el mensaje principal, pero digamos nadie tuvo una oportunidad de intercambiar con él muchas cosas, salvo alguna pregunta, porque era una reunión grande, ¿no? Esa es la primera vez que lo vi. La segunda vez que lo vi fue cuando el asesor de Susana Vierán, Ricardo Ford, me llamó y me pidió que por favor me reuniera con el señor Fabre unos minutos porque quería consultarme algunas cosas sobre la reforma del transporte urbano. Entonces yo accedí, fui a la reunión, que fue en la propia casa de Ricardo Ford, y me preguntaron algunas cosas de la reforma del transporte y entendí que ahí estaban conversando de la campaña. Y la tercera vez fue cuando, y última, me pidieron que vaya a un local, no me acuerdo si en Surco o en Miraflores, donde trabajaba FX, para ver el spot que tenía que ver con la reforma del transporte. En verdad no era uno, eran como 2 o 3, y querían que yo los vea por si acaso algo estaba equivocado. Entonces esas son las 3 veces que he visto a Luis Fabre. Cuando describe usted esta circunstancia que explicó el señor Fabre con respecto a que se necesitaba ahora sí hacer campaña, entiendo, por lo que usted dice, que se refería al despliegue publicitario en canales de televisión, en radios, en paneles publicitarios. Sí. Conoció al señor, bueno, y en esta reunión estuvo la señora Townsend, me imagino, también como jefa, y estaba de acuerdo con que se necesitaba publicidad. No lo recuerdo, pero correspondería. Conoció al señor... pero en ese momento usted no se preguntó ¿y cuánto va a costar si estamos hablando en términos ahora diferentes a lo que siempre hemos trabajado en campaña y ahora sí va a haber una publicidad en términos de inversión? La verdad es que la reforma del transporte urbano era una reforma avasalladora, demandante, desbordante, muy complicada, que exigía un esfuerzo enorme porque teníamos que explicarle a todos los choferes, transportistas, todo lo que había que hacer. Y digamos que la relación más política de la campaña la tenían regidores en los cuales yo confiaba plenamente y que eran, digamos, los que más interactuaban. Y en realidad yo sentía como que no era un tema del cual tenía que ocuparme, digamos, a muerte o principal, porque sabía que habían personas en las que yo confiaba que estaban viendo estas cosas. Ahí se refiere a la señora Glave y al señor Segarra. Claro, y a la propia ANEL, que yo sé que ellos 3 siempre han estado exigentes sobre el tema de que se rindan las cuentas de la campaña, ¿no? Yo creo que Fabre o de repente la alcaldesa tenían temor de que, dado que sí había una cierta resistencia entre los sectores de izquierda a hacer campañas con publicidad o spots televisivos, creo que ellos querían como cubrir una crisis que no se dé, ¿no? Tratando de explicarnos que aquí tenía que haber algo de publicidad y que no podía hacerse como en campañas anteriores sin publicidad. ¿Será que trataban de explicar la necesidad de la publicidad o tal vez la necesidad de invertir mucho dinero en eso? Yo lo sentí como que que la publicidad en este caso era necesaria porque se partía de un punto en el que digamos, el no tenía una intención de voto de 30% y el sí tenía una intención de voto de 70%. Entonces el argumento que yo entendí en ese momento, pero claro, el tiempo y la distancia pueden generar que mi memoria no esté perfecta, era que sin algo de publicidad era imposible darle la vuelta al marcador. ¿Conoció al señor Valdemir Garreta? No. Usted fue uno de los pocos que se opuso públicamente a la concesión de la IRSA Sur cuando ésta se encontraba aún en proceso de concesión. ¿Cuál era su opinión de Odebrecht en ese momento? Mi opinión de Odebrecht
ha sido y es que es una empresa demasiado poderosa, que cuando el Estado está en un plano de debilidad institucional, ellos pueden hacer el máximo provecho a favor de ellos, aprovechándose de la debilidad de ciertos aspectos de cómo opera el Estado, ¿no? Esa es mi posición antes de que se destape el caso Lavajato, ¿no? Que Odebrecht, digamos, era una empresa tan poderosa que podía actuar, digamos, con el respaldo de la Embajada del Brasil en el Perú, con el respaldo de muchos sectores, que contrataba a todo el mundo y que por lo tanto había que ser muy cuidadoso desde el Estado para contenerlos y mantenerlos, digamos, bajo control sin que se pasen la raya hacia el aprovechamiento, ¿no? Esa es la información que yo tenía de Odebrecht en ese momento. Y yo denuncié algo en que me parecía que ocurría ese fenómeno, que es la Interoceánica del Sur. Un proyecto en el cual era obvio que se estaba diseñando más en función de favorecer a los proveedores que a lo que necesitaba Madre de Dios, Puno y Cusco. Y ese problema, claro, yo siempre lo he interpretado como una extrema debilidad del Estado que se deja avasallar por los intereses creados. Luego, claro, hoy día sí sabemos, a partir del 2015, 2016, obviamente que muchas decisiones que tomó el Estado estaban asociadas a prácticas corruptas, pero eso no se sabía en el 2010. Entonces, ¿cuál fue su posición con respecto a la iniciativa privada presentada por Odebrecht para el proyecto Vías Nuevas de Lima? ¿Analizó usted esa iniciativa privada? A ver, no fue mi responsabilidad, pero yo tengo como, en este caso, voy a quitarme el sombrero de funcionario de Protransporte y voy a tomar el sombrero de experto en concesiones viales. O sea, mi opinión es que ese era un proyecto, en primer lugar, que Lima necesitaba. Las obras, a diferencia de las obras de la Interoceánica del Sur, que son obras que están clarísimamente sobredimensionadas, porque la solución de la capa asfáltica es una solución que es demasiado cara para el bajo tránsito que hay entre Cusco y Madre de Dios y entre Puno y Madre de Dios. El dimensionamiento y las soluciones que estaban planteadas para el proyecto de Rutas Nuevas de Lima estaban planteadas hace mucho tiempo en diferentes estudios y análisis para el Ministerio de Transportes, que en realidad hace 40 años debieron hacerse esas obras, que debió hacerlas al Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que el Ministerio de Transportes había entregado en delegación gran parte de lo que es el territorio de las vías de Rutas Nuevas de Lima a la Municipalidad de Lima, y por lo tanto, digamos que esas rutas como que estaban delegadas y las diferentes gestiones municipales se habían empoderado, digamos, de ese territorio. Pero en estricto, esas eran inversiones que tuvieron que haberse hecho hace 40 años y que eran inversiones absolutamente necesarias. O sea, completar la Ramiro de Pelealé hasta el Puente de Los Ángeles es una obra que era una aspiración de toda la gente que sabemos de transportes hace muchísimo tiempo. Y lo mismo convertir en autopista toda la vía desde el Óvalo Javich hasta el Óvalo Balcón. Entonces, digamos, mi primera impresión respecto de la pertinencia de esas obras es que esas obras eran pertinentes. En segundo lugar, el proyecto no era un proyecto solo de la municipalidad. El proyecto es un proyecto conjunto entre el MTC y la municipalidad, porque todos los tramos son parte de la red vial nacional y la única forma en que el municipio de Lima pudo haber ejecutado el proyecto a través de una concesión es a través de ampliar el convenio de delegación que ya existía, que además establecía que el Ministerio de Transportes, a través de Provías Nacional, tenía que revisar todos los aspectos técnicos de detalle y el proyecto en sí. Por lo tanto, toda la iniciativa privada, que fue además presentada durante la gestión de Castañeda, eso ya estaba en el pipeline del municipio de Lima, en GEPIB, desde bastante antes que, digamos, comience la gestión de Susana Villarán. Y todo el expediente técnico posterior, todos tenían que ser revisados de forma doble, tanto por Provías Nacional como por el municipio de Lima. Por eso es que, habiendo tantos actores mirando el proyecto y gente experta sobre el punto, mi posición inicial era que ese proyecto se estaba manejando bastante bien. Y otro tema, para que tengan una idea, es que cuando uno mira el balance de ingresos de peaje y inversiones, Rutas Nuevas de Lima es muchísimo más favorable, por ejemplo, que el proyecto de Línea Amarilla, ¿no? Si uno mira la estructura de los peajes en Lima, el 70% de los peajes de Lima fueron a Línea Amarilla y a Rutas Nuevas de Lima solo fueron el 30% de los peajes, pero con ese 30% se apalancaron 590 millones de inversión. Con el 70% de Línea Amarilla solo se apalancaron 530 millones de inversión, lo cual no tiene sentido, ¿no? El proyecto de Línea Amarilla a mí sí me parece que es un proyecto que tiene un ADN totalmente equivocado, por el cual las inversiones son extremadamente cortas respecto a los ingresos por peajes, pero no es mi impresión que eso ocurre en el caso de Rutas Nuevas de Lima. Mi opinión técnica es que el balance de peajes con inversiones es un balance apropiado, lo cual no quita que obviamente la situación que vivimos hoy día, en la cual la empresa Odebrecht ha hecho un aporte
aparente, ¿no? Porque está falta de comprobarse, porque digamos hoy día hay dos versiones, ¿no? La alcaldesa y José Miguel Castro que dicen que ellos no han recibido nada. Y Garreta y Barata que dicen que ellos han entregado a pedido de José Miguel Castro una cantidad enorme de dinero. Hay dos versiones que entiendo que la Fiscalía va a dirimir. Está en cuestión, por lo tanto, la palabra inicial de la alcaldesa. Si es que se comprueba lo que dicen Garreta y Barata, yo lo que entiendo es que hay una sombra de sospecha sobre todo lo actuado respecto de estos dos contratos con posterioridad al momento de que ha ocurrido este hecho. Pero digamos, si lo miramos en el momento inicial, la estructura del proyecto, en mi opinión, ese es un proyecto que está bastante bien concebido, hasta donde va mi entendimiento técnico. El balance de peajes y recursos es muchísimo mejor que el de la línea amarilla y son obras pertinentes y necesarias y todo fue revisado tanto por GEPIP del municipio como por el MTC. Por eso es que mi primera actitud frente a ese proyecto es tener una base de confianza sobre el trabajo que hizo GEPIP bajo la conducción de Domingo Orzubialde, que mi impresión es que hizo un buen trabajo. Correcto, vamos entonces a la línea amarilla. La gestión de la señora Susana Villarán en la Alcaldía de Lima se inició, según ha indicado el señor Miguel Prialé, con el ánimo de resolver el contrato de concesión celebrado con la AMSAC, consorcio formado por dos empresas, OAS, y ver la conveniencia del proyecto Línea Azul presentado por Odebrecht. ¿Qué fue lo que sucedió para que ante la imposibilidad de resolver el contrato del proyecto Línea Amarilla terminaran haciendo una adenda que afectaba aún más a los ciudadanos y al municipio y por otro lado negociaran un contrato porque le entregaban al mes de la firma los peajes existentes al concesionario? La posición de Fuerza Social y de los partidos de la confluencia durante toda la campaña en la cual Susana Villarán terminó como alcaldesa electa fue: la línea amarilla no pasará. ¿Y por qué era tan dura nuestra posición? Porque en realidad el ADN del contrato de línea amarilla firmado durante la gestión de Castañeda es, en mi opinión, el segundo contrato más entreguista, el segundo contrato vial más entreguista de la historia de la República. Porque para que hubiera habido un balance mínimamente razonable, las inversiones que debió tener la línea amarilla debieron haber sido por lo menos 1.200 millones de dólares y las inversiones solo eran 530. Por eso mi posición siempre fue: es imposible renegociar la línea amarilla para ponerlo en un punto de razonabilidad. Por eso, cuando hicimos, digamos, los contenidos del programa de transportes que incluían el tema de inversiones en la campaña de Fuerza Social con la confluencia, lo que dijimos fue: este proyecto se tiene que cancelar o se tiene que suspender. Ahora bien, como el primer año yo estaba distanciado de la exalcaldesa, estas decisiones se tomaron principalmente entre la alcaldesa y el gerente municipal del momento, que entiendo además que ya he explicado este tema. A mí, Miguel Prialé, como yo le expresé mi molestia por no suspender y cancelar, sino por renegociar, él se tomó el trabajo de buscarme en mi oficina a explicarme sus razones. Y sus razones fueron más o menos las siguientes, ¿no? Que independientemente de que se parte de un punto de partida en que el contrato es extremadamente lesivo para el Perú, también, en su opinión, había que considerar que también había el riesgo que, dado que era un contrato que ya estaba firmado, el CIADI podía interponer recursos contra el Perú y que podían ser cientos de millones de dólares contra el Perú por suspender o cancelar ese contrato. Y por eso me dio una argumentación que yo consideré válida, válida en el siguiente sentido que voy a precisar, de que obviamente era mejor tratar de mejorar ese contrato que suspender o cancelar, que era la posición que el partido tenía. Obviamente, como la exalcaldesa había generado una crisis política que ya expliqué por el tema de la alianza, claro, se había generado un distanciamiento entre la dirección del partido y la exalcaldesa, el partido había bajado su nivel de influencia sobre estas decisiones, a pesar de que Miguel era gerente y él era miembro de Fuerza Social. Entonces, mi opinión técnica, y aquí me voy a quitar el sombrero de nuevo de político, mi opinión técnica sobre el tema es que, mirando fríamente esa adenda no resuelve el problema de las condiciones lesivas para el país que tenía el contrato original firmado durante Castañeda del Ocio, pero mejora las condiciones a favor de la ciudad, porque son 170 millones de dólares adicionales, y 7% de los peajes que deja de recibir Odebrecht y que pasan al municipio a cambio de un cambio en los ingresos por el plazo, ¿no es cierto?, que recién OAS lo iba a recibir entre el año 31 y el año 40. Por lo tanto, en el corto plazo, este arreglo significaba una reducción de la rentabilidad de corto plazo de OAS y un aumento de proyectos para la ciudad. Mi opinión técnica es que esa adenda es una adenda positiva para la ciudad.
no resolvió el problema, es decir, no pone el contrato en donde debió estar, porque las inversiones no aumentan de 530 a 1.200, que es lo que en mi opinión hubiera sido lo deseable para la caja de peajes que tiene Línea Amarilla, pero mejora las condiciones. Y más bien, mi opinión es que luego, cuando la gestión de Castañeda canjea todas estas mejoras que estaban en esas inversiones, el proyecto de Vía Parque Rímac, los viaductos del centro histórico a San Juan del Lurigancho, el viaducto de la Sepultura Industrial, y la canjea por un bypass en 28 de julio que nadie le pidió, en realidad está regresando a las condiciones excesivamente entreguistas, y por eso es que OAS ha podido ejecutar solo $490 millones